Bueno, buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que Leonardo había muerto, bien. su carne, su cabeza se salió, Ya chicos, así es, bueno, espero cortada, que les haya gustado un su poquito carne estaba el levantada, canto. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué carne? Bueno chicos, su vamos a carne comenzar estaba con la clase de hoy día y pesado, vamos a comenzar pesado con como una carne pequeña podrida, oración carne para molida, poder iniciar sí, lo que seguía es hablando, la lección el día de hoy, ya chicos. Entonces, Leonardo, vamos a orar y Karina me vamos a llamó, pedirle a su Dios que esté cabeza, con nosotros en toda esta situación. ¿Ok? y después la mamá le Amantísimo Padre y buen Señor, a gracias la te casa, damos, ya Señor, por un día era más por su de pueblo de vida. Queremos agradecerte, Señor, no funciona porque terapia. estamos vivos, Señor. Y me Tenemos han dicho, un para nuevo agua día, tenemos que Señor, tenemos que para lavar, pues sus poder, ropas tenemos que lavar. estar contigo, Señor, y para poder escuchar sobre todo, Señor, lo que tú tienes para decirnos el día de hoy. Sabemos que estamos pasando por situaciones difíciles, Señor, en este momento, no solo en nuestro país, en el mundo, Señor. Bendícenos, bendice nuestras familias, Señor, que muchos de nosotros no nos falte, Señor, sobre todo el pan de cada día. Y danos, Señor, entendimiento para que nosotros podamos entender todo esto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, buenos días. Entonces, vamos a continuar, vamos a empezar. Let's start with the class for today. Yes, let's start with the new class of English. And today we have a class of an adjective of this really little unit. And why not? The lexical items, ordinal numbers. There are two activities for today because it's really short activities. Yes. We are starting with the adjectives. Who can tell me? Who can tell me what is an adjective? ¿Quién puede decirme qué es un adjetivo? No problem for me. It doesn't matter in Spanish. Okay. ¿Quién puede decirme? Tell me. Hola, chicos. Ok. Entonces, chicos, vamos a empezar con esto y vamos a decir, ¿no? En un adjetivo, dice, ¿no? Normalmente son aquellos que nosotros utilizamos para poder calificar, si así podemos decirlo, ¿no? Para poder empezar a aprender lo que son los adjetivos, para poder verlo de una forma más básica. Los adjetivos son aquellos que nos ayudan sobre todo a poner una calificación, incluso en otras ocasiones, una cualificación a lo que es las distintas oraciones. Entonces, ya de preposición vamos a ir, de prepo vamos a ir a ver lo que son algunos de los ejemplos que nosotros tenemos de adjectives para poder entender. ¿Ok? Entonces, no es tan difícil como le decía. It's really easy to understand when you practice with the adjectives. In this case, we have different kinds of adjectives. Yes, but the meaning is the problem. I think the meaning is the problem because you need to understand when you use an adjective, you change the sentence. Yes, you change, cambias la oración. Entonces, esta oración normalmente también la podemos ver como en los grados de comparación que después luego iremos viendo, pero ahora, ¿no? El uso de los adjetivos, sobre todo, es el cambio de la oración, ¿no? Entonces va a cambiar totalmente el sentido cuando nosotros utilicemos. For example, I have one adjective in here, big, yes? This adjective meaning in Spanish, grande, ¿no? Entonces, este adjetivo cambiará una oración cuando nosotros lo utilicemos en esa misma oración. Por ejemplo, tenemos, no sé, she has a house. Ella tiene una casa. Entonces, nosotros podemos entender que cambiará cuando utilicemos el uso del adjetivo, la oración, y cuando digamos, she has a big house in this zone, dice, ¿no? Entonces, ella tiene una gran casa en esta zona, ¿no? Entonces, her house is clean, ¿no? Su casa es limpia, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, los distintos usos el uso de los adjetivos hará que la oración en sí ya esté cambiando y le dé un sentido incluso de, perdón,
un uso más específico, un uso más directo a lo que nosotros nos queremos referir. Por ejemplo, aquí tenemos otra lista de verbos donde tenemos brave, calm, delight, ¿no? Appearance adjectives, for example, attractive, bold, beautiful, chubby, clean, dazzling, drab, elegant, fancy, fit, flavy, glamorous, gorgeous, handsome, magnificent, muscular, plain, plump, scruffy, shapely, skinny, stocky, positive personality, for example, ¿no? Agreeable, ¿no? Ambitious, brave, calm, delightful, eager, faithful, gentle, happy, jolly, kind, lively, nice, obedient, polite, proud, silly, thankful, victorious, witty, wonderful, ¿no? Zealous, negative personality, ¿no? When you are negative with another person or the negative situation, angry, Bibil, clumsy, defeat, embarrassed, first, grumpy, helpless, itchy, jealous, lazy, mysterious, nervous, ¿no? Obnoxious, panic, pitiful, repulsive, scary. We have different kinds of adjectives. Tenemos entonces bastantes tipos de adjetivos que nosotros vamos a ir utilizando. Y aquí tenemos, dice, los 50 más comunes, ¿no? Como able, capaz, ser capaz de, ¿no? Bad, malo, best, el mejor, ¿no? Better, big, black, certain, clear, different, early. Ok, podemos tener distintos tipos de adjetivos y podemos tener bastantes adjetivos que nosotros podemos ver. Pero entonces, ¿cómo es que ni siquiera el uso es que es algo enigmático, por así decirlo? El uso simplemente debemos utilizarlo en las oraciones para poder modificar, como aquí está especificado. Si nosotros entramos a los materiales, perdón, esa es la pregunta. Si nosotros entramos a los materiales, vamos a poder revisar que incluso les he dejado una página donde nosotros vamos a poder ver cuál es el uso correcto y la definición de los adjectives, ¿no? What are adjectives? ¿Qué son los adjetivos? Adjectives are words that describe the qualities or states of beginning of nouns. Dice, ¿no? Los adjetivos son palabras que describen cualidades o estados, dice, ¿no? De los sustantivos y muchas veces, entonces tenemos aquí diferentes ejemplos, ¿no? Como dog like, silly, yellow, fun, fast, ¿no? Entonces, they can also describe the quantity of nouns, dice, ¿no? Y hay algunos que también pueden describir, ¿no? La cantidad de los sustantivos, como el many, few, millions, ¿no? Adjectives modify nouns. Entonces, los adjetivos modifican los sustantivos. Most students learn that adjectives are words that modify, ¿no? Entonces, muchos de los estudiantes utilizamos estos adjetivos, ¿no? Para modificar esa descripción de los adjetivos. Por ejemplo, ¿cómo es que cambia, no? ¿Cómo es que cambia la descripción? Entonces dice, Margot wore a beautiful hat to the pie eating contest, dice, ¿no? Margot vistió, ¿no? Si no utilizáramos el adjetivo que en este momento es beautiful, entonces, si leyéramos solo esa oración, dice, Margot wore a hat to the pie eating contest, dice, ¿no? Margot vistió, dice, ¿no? Un sombrero para el concurso de comer pie. Pero miren cómo es que ahora utilizando el adjetivo va a cambiar la oración totalmente. Dice, Margot wore a beautiful hat to the pie eating contest. Entonces ahora dice, Margot vistió un hermoso, ¿no? Un hermoso sombrero para el concurso de pies, dice, ¿no? Entonces aquí tenemos otro, dice, my cake should have 16 candles. Entonces, podemos utilizar este adjetivo que en este momento es numeral, porque hay distintos tipos de adjetivos. Entonces, dice, ¿no? Mi pastel, dice, ¿no? Debería tener 16 velas. Entonces, si hacemos a un lado y no utilizamos el adjetivo, tenemos, ¿no? My cake should have candles. Mi pastel debería tener
velas. Entonces, miren, incluso los adjetivos numerales nos ayudan para que nosotros podamos darle sentido a las oraciones, mucho más sentido, más específico. Entonces, the scariest villain of all time is Darth Vader, ¿no? Darth Vader, sorry. ¿No? Entonces dice, si hacemos a un lado, primero hacemos a un lado el adjetivo, dice, ¿no? The villain of all time is Darth Vader, ¿no? El villano de todos los tiempos es Darth Vader, ¿no? O todo el tiempo es Darth Vader, perdón. Entonces aquí tenemos el scariest villain, ¿no? Entonces, ahora sí le aumentamos a lo que es la oración. The scariest villain of all time is Darth Vader, ¿no? El villano o el villano que asusta, ¿no? Todo el tiempo es Darth Vader. Entonces, nosotros debemos entender cómo es que el uso de los adjetivos nos va a ayudar. Entonces dice, here's a tip. Dice, aquí hay un tip. Dice, in sentences above, the adjectives are easy to stop because they come immediately before the nouns that modify. Dice, here's a tip. Want to make sure your writing always look great. Dice, ¿no? Grammarly can save you from misspelling, grammatical, and pronunciation mistakes and other writing issues. Entonces, al empezar nosotros no debemos preocuparnos sobre todo por la pronunciación y por muchas cosas que nosotros estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo. Entonces dice, but adjectives can do more than just modify nouns, dice, ¿no? Pero los adjetivos pueden tener más, dice, que modificar en los sustantivos. They can also act as a complement to link verbs, dice, or verb to be. Entonces, algunas veces pueden utilizarse también lo que son los adjetivos como complementos, dicen, o verbos de unión. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que dice, ¿no? That cow sure is happy, ¿no? Entonces, aquí nosotros estamos uniendo junto con el verb be, estamos utilizando un adjective, ¿no? Que también puede ser un verbo. Entonces, miren cómo es que se une, cómo es que hace el linking verb. Entonces, that cow sure is happy, ¿no? Esa vaca seguro es feliz. Entonces, al ser un verbo, también nosotros podemos utilizarlo como adjetivo y hacer esa unión. It smells gross in the locker room, dice, ¿no? Driving is faster than walking, dice, ¿no? Manejar es más rápido que caminar. Pero esto ya es en un uso un poquito más comparativo, ¿no? Lo que nosotros tenemos que quedarnos es, por ahora, sobre todo en lo que son los adjectives. Entonces, si ustedes van a ir revisando lo que son los materiales, la tarea que les he dejado, entonces, no es muy difícil. Lo que sí es difícil, creo yo, entonces es tal vez tratar de entender, ni siquiera tratar. Entonces, nosotros tenemos que buscar, what is the correct meaning of this, ¿no? ¿Cuál es el significado de cada uno de estos? Entonces, polite, for example. What's the meaning polite? Tell me. Educado. What's the meaning short in Spanish? Cortito, bajo, ¿no? En este caso dice size, tamaño. Entonces, aquí hay diferentes tipos de adjetivos que nosotros vamos a ir viendo. Y el uso no es lo complicado. El uso simplemente se utiliza para modificar lo que es las oraciones. Lo que sí tal vez va a ser un poquito complicado para nosotros va a ser lo que es el significado de cada uno de estos, ¿no? Entonces, debemos ir sabiendo y debemos ir obteniendo lo que es el significado de todos estos, por favor, para cuando empiecen a hacer su práctica. Entonces, it's really easy the unit for today. Es realmente fácil la unidad que hoy día vamos a aprender. Entonces, it's easy, ¿no? For example, we have these adjectives, ¿no? Gigantic, great, for example, in immense, large. What's the meaning large? Largo en Spanish, ¿no? Entonces, en esta ocasión es fácil utilizar. Queremos cualquier oración, por ejemplo, decimos, ¿no? This homework is really large, ¿no? Esta tarea es realmente larga. Y mire cómo es que se utilice. ¿Cómo es que se utiliza para que nosotros podamos
decir, ¿no? Y expresar algo. Entonces aquí tenemos lazy. Lazy meaning flojo en Spanish, ¿ok? This adjective, lazy, this adjective, lazy. Entonces, my brother is lazy. Entonces, como le digo, nosotros no va a ser tan difícil poder utilizar, ¿no? Entonces, scary. Scary meaning asustadizo o también tiene otros significados, ¿no? De miedo puede ser, ¿no? Entonces, this movie is really scary. Entonces, esta película es de miedo. Entonces, como le digo, poder utilizarlo no va a ser el problema. El problema, queridos estudiantes, es que usted pueda saber qué significa cada uno de estos para poder utilizarlo. Entonces, ambitious meaning ambicioso, ¿no? Entonces, say, no, for example, my boss is really ambitious, ¿no? Mi jefe es realmente ambicioso. Brave meaning valiente, valiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, my baby sister, ¿no? Mi hermana bebé is really brave, ¿no? Es realmente valiente because she is starting to walking alone, ¿no? Porque ella comenzó a caminar sola, solita, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, tenemos el vamos a utilizar aquí de los 50 commons. Ok, aquí. Sí, ¿no? Early, clear, black. Entonces tenemos aquí, ¿no? Entonces, big, grande. Big meaning grande en Spanish. Ya hemos dicho, she has a big house. She has a big, I don't know. She has a big responsibility, ¿no? National, human. She is human. You are human. Entonces, si nos damos cuenta, no, utilizamos todos estos adjetivos para poder describir algo en específico. Entonces, como les decía, no va a ser tan difícil utilizarlo, ¿no? My room is clean, ¿no? Mi cuarto está limpio. This music is classic. Esa música es clásica. Entonces, miren, estamos describiendo algo, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? The store is closed. La tienda está cerrada. Estamos describiendo que una cosa, la tienda está cerrada, ¿no? Entonces, for example, the real situation now in this moment is dangerous, ¿no? The situation in Bolivia is dangerous, for example. La situación en Bolivia es peligrosa, entonces estamos utilizando esto. Entonces, chicos, si se dan cuenta, no está tan difícil de poder entender. Competitive, ¿no? You are competitive. Tú eres competitivo. Your PlayStation 4 is really common. Tu PlayStation 4 es realmente común, ¿no? Entonces, I feel comfortable, ¿no? Me siento confortable. Como le digo, no es difícil utilizar, ¿no? Por ejemplo, aquí los chicos, ¿no? My girlfriend is really beautiful, ¿no? Mi chica es realmente hermosa, linda. Entonces, como les decía, chicos, you are emotional. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Tú eres emocional. Entonces, no tenemos sad, puede ser también como están poniendo ahí en la pantalla, ¿no? I feel really sad now in this moment because I can't go to the street, ¿no? Porque no puedo ir me siento triste porque no puedo ir a la calle. Entonces, empty. Entonces, chicos, el problema no es utilizar los adjetivos, vuelvo a repetir. El problema es saber cómo es que va a cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, no podemos decirle, ¿no? You are dirty. Entonces, dirty es sucio. Entonces, no le puedes decir a una persona directamente, ¿no? You are dirty. Entonces, el uso correcto será, ¿no? Your clothes are dirty, ¿no? Tus ropa está sucia. Entonces, tenemos que ver el correcto uso. Y es por eso que nosotros necesitamos practicar. Y como le decía, no está tan difícil. Es por eso que tenemos dos actividades el día de hoy. Una es esta adjectives. Terminando la lección, por favor, entren y revísenlo los materiales que les he dejado y la tareita también. Ahora, lexical items. Vamos con otro. Ordinal numbers. ¿Alguien puede decirme qué son los números ordinales? Oli. Student. No sé. A ver. There are, for example, there are cardinal numbers and ordinal numbers and different kinds of numbers. But in this moment, ordinal numbers is, for example, the definition of ordinal numbers is here, yes? Okay.
Okay, no problem. I told you. Se los voy a decir. Pero, se los dije. I will tell for you, okay? Se los diré. Now, in this moment, for example, we have ordinal numbers. Dice, entender la gramática es clave para entender un idioma. Truco sobre la gramática. No es algo largo, es cortito igual. Por eso es que le estamos haciendo 2 actividades. Entonces dice, ordinal numbers, los adjetivos numerales ordinales, o sea, primero, segundo, tercero, que esos son los ordinal numbers, se utilizan con el fin de clasificar elementos en secuencia. Entonces, por ejemplo, ¿no? Digamos que en nuestro cuarto vamos a practicar. We have animal stuff, tenemos animales de peluche. Les hacemos hacer una carrera, ¿no? ¿No? You are the first, you are second, ¿no? Así dirás, ¿no? Tú eres el primero, tú eres el segundo. Entonces, no podemos decir you are one, you are two, you are three. Entonces, miren, en el inglés debemos tener un uso específico para ordenar ese tipo de situaciones. Entonces, dice, no, dice, nota, al escribirlos añadimos siempre la terminación, las 2 últimas letras de cada palabra. En esta ocasión del first será ST, del second será el ND porque son las 2 últimas letras y del resto de las letras será el TH porque es, ¿no? Fourth. Entonces debemos incluso cambiar la pronunciación, ¿no ve? A la cifra o número asociado. For example, dice, no, first. Entonces tenemos las 2 últimas letras que se le debe añadir al número. First, que en este momento ya significará el primero. Second, segundo. Y tenth, ¿no? Miren, tenemos las 2 últimas letras que en este momento ahora pasan a ser parte del ordinal, ¿no? Y ahora es el décimo, ya no es el 10, ¿no? Es el décimo. Now in this moment, have this. Tenemos esta que también le estoy dejando en los recursos para que usted pueda practicar incluso la pronunciación. Dice, la abreviatura de los números ordinales se forma con el número en cifra seguido por las últimas 2 letras de la palabra completa. Es lo que le decía. Por ejemplo, el first será el 1 junto con la terminación ST porque son las 2 últimas letras. ¿No ve? Entonces, ahora ya sabemos, chicos, ahora ya sabemos qué son los ordinal numbers. Son aquellos que nos ayudan a ordenar, que nos ayudan a poner en secuencia distintas cosas o situaciones. Por ejemplo, las decenas, dice, millares y millones se unen con un guión, dice, o un i, ¿no? Al igual que los números cardinales. Recuerde que i en inglés se dice aunt, ¿ya? Entonces aquí tenemos, ¿no? First. Entonces abreviado será un 1 y las 2 últimas letras, ¿no? Segundo, second. Entonces aquí tenemos el 2 y el ND, ¿no? Porque son las 2 últimas letras de la palabra. Third. Entonces tenemos el 3 y el RD porque son las 2 últimas. Y a partir del 4 ya es el fourth, ¿no? Seventh, 15th, 20th, ¿no? 23rd, ¿no? 23rd, 21st, ¿no? 31st. Entonces, aquí tenemos, le estoy dejando también para que usted pueda practicar de pronunciations, de correct pronunciations. First. Entonces, ahí están. Second. Si ustedes en este momento van escuchando. Third, fourth, fifth, sixth, ninth. Entonces, tenemos incluso hasta números grandes para que nosotros podamos entender. 100,000. Okay. So that, for the last year practice, ¿no? Para lo último de su práctica, completa los ejercicios para actualizar tus progresos. Entonces, nosotros tenemos aquí 2 tipos de ejercicios y están ahí en sus recursos, en sus materiales. Entonces, entramos ahí y mire, entonces tenemos aquí, dice, ¿no? Escribe los números, entonces tendremos que ir escribiendo. En este caso, el ejemplo, dice, ¿no? Third. Entonces, nosotros, después a modo de practicar, entonces pondremos aquí, ¿no? Entonces, digamos, tenemos el número 10, que es el normal. Entonces, pero dice que después nosotros tenemos que añadir los 2 últimos que son para los ordinales tenth, ¿no? Entonces tenemos el tenth, aquí tendremos distintos números que nosotros podemos practicar y al final le pincha a resolver
donde le dirá los ejercicios que ha hecho bien y los ejercicios que tal vez ha podido errar y puede volver a practicar, ¿no? No se preocupe. Entonces le dará las respuestas correctas también, ¿no? Entonces aquí la que yo he puesto está correcta. Entonces así también podemos ir practicando, chicos. No se olviden que todo esto está en la zona de la... Don't forget about that, please. It's necessary to practice it's normal. But teacher is only ordinal numbers, but ordinal numbers is possible to use because remember, ordinal numbers is most common to use in English than Spanish, ¿ok? Es más común utilizar los números ordinales en inglés que en español. Es por eso que se está exigiendo que usted pueda practicar. Entonces, entendiendo eso, debemos darle la importancia, la práctica a todo esto. Entonces, en ese momento le estoy dejando dos recursos, dos ejercicios ahí también para que usted pueda seguir practicando. Aquí tenemos, por ejemplo, dice, ¿no? I wasn't first in the race, I was second, ¿no? Entonces, le va a pedir el número ahí entre paréntesis que usted tiene que poner. Entonces, agarra el espacio. Yes, you need to put the correct answer in here. Entonces, ponemos, aquí será, ¿no? 8, sorry. 8. Así, ¿no? Entonces usted va completando, complete this exercise. At the end, ¿no? Resolver y luego le dirá si ha puesto bien, ¿no? Entonces, vamos corrigiendo, ¿no? Entonces, 0 respuestas bien. Entonces, tiene que volver a practicar si es que lo pone mal, ¿no? Entonces, aquí está la respuesta correcta. Creo que era sin mayúscula, yo lo he puesto con mayúscula. Entonces, no hay pretexto para practicar. Son dos temas, no temas, sino unidades bien cortitas, chicos. Entonces, pero que necesitan de su revisión. Entonces, nosotros necesitamos revisar lo que son los adjetivos. Ya le he dicho, puede ser que estén diciendo distintas cosas, pueden que incluso lo estés insultando con quien estés hablando. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a poner en contextos reales, ¿ok? Entonces, en la práctica oral también ahí se reflejará si es que lo hemos podido entender bien o no, ¿ok? Entonces, that's all for today. Eso es todo por la clase de hoy día. Son actividades cortitas. Entonces, nosotros debemos tratar de practicarlas lo más posible en la clase. Ya, entonces, como siempre, ahí la aplicación Google Classroom tiene incluso las fechas de entrega que usted debe mandar. Y la hora, es reducido la hora, ya que muchos estudiantes están mandando tareas fuera de los horarios. Por favor, entonces, traten de mandar tarea dentro de los horarios que están establecidos, chicos, ¿ya? Entonces, no queremos verlos en el WhatsApp 10 o 11 de la noche, entonces eso es preocupante. También usted tiene que tener tiempo libre, ¿ok? Entonces la dirección nos ha pedido que hagamos hincapié en esto y que podamos recordarlo. Entonces, that's all for today. Don't forget about complete the adjectives or lexical items, ordinal numbers for the next class, ¿ok? That's it. Goodbye, student. Oh, you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, I suppose you understand all very well. Supongo que todos hemos entendido todo de una manera muy correcta, ¿ok? De todas maneras, si es que tienen dudas y preguntas, siempre pueden revisar lo que son los materiales o directamente preguntarme a mí, chicos. Entonces, con eso vamos cerrando lo que es la sesión del día de hoy, ¿ok? Sí, lo sé, sé que no todos tienen internet todo el tiempo, pero chicos, entonces traten de aprovechar la explicación en este momento. Traté de que no sea muy larga,
y de paso no es tan complicado de entender lo que es el uso correcto de los adjetivos. Entonces, traten de revisarlo. Entonces, pueden descargarlo. Como no tienen internet todo el tiempo, aquí, por ejemplo, en Lexical Ordinal Numbers, si entramos, tenemos un recurso, simplemente entras ahí, ¿no? Entonces ya estarás viendo y no necesitas descargar nada más. Entonces ahí están los ejemplos para que tú puedas ver. Entonces hay maneras de hacerlo, ¿ya chicos? Ok, goodbye students.